21, a propósito de la situación tensa y nerviosa que hay por la intervención de Sanitas y también de la nueva EPS, hace algunos minutos el presidente Gustavo Petro habló del tema en medio del Congreso Cafetero que se adelanta en el país y se refirió, dijo palabras más, palabras menos, que pudo haberse concertado en el Congreso, pero que prácticamente tocó hacerlo a las malas. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición, ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. El sistema de salud hoy en el país, a grandes rasgos y de forma muy simplificada, funciona así. El gobierno, a través de la ADRES, que es la que maneja el dinero, la chequera, pues, le pasa la plata a las EPS. Y estas, a su vez, son claves en toda la cadena, pues contratan los servicios médicos con clínicas, laboratorios, proveedores, farmacéuticas y, en muchos casos, con algunos casos, ellos mismos son los dueños. Hasta un cierto porcentaje pueden hacerlo por ley. Lo que propone el presidente Petro también, de forma muy corta, es lo siguiente: que aparezca ADRES, que se mantenga pero que sea grande y que ellos directamente serían los que le giran la plata directamente a hospitales y a los proveedores, a las farmacéuticas, a los laboratorios, a todos los que hacen parte del sistema de salud del país. Las EPS quedarían reducidas a su mínima expresión, por no decir que desaparecerían. Jugarían un rol muy chiquito, manejando recursos realmente muy limitados. El grueso del dinero, ADRES, hospitales. Les quitarían a las EPS todo el manejo prácticamente del dinero. ¿Qué dice ASEMI, el gremio de las EPS más importante del país? Pues vamos a hablar de eso con Lina María Sandoval, que como siempre puso allí su lupa. Lina. Juan y televidentes, así es, hablamos con la presidenta de ASEMI, desde donde dicen, pues el gremio de las EPS, que quienes van a sentir más estas intervenciones son los usuarios. Y ojo, porque insisten en que el gobierno no está entregando los recursos suficientes por cada paciente atendido. Aseguran que quien tome las riendas de la salud, en todo caso, sean EPS o lo que sea, va a tener estos problemas de presupuesto. Aquí la entrevista. Los procesos de intervención son generalmente procesos traumáticos para los usuarios y son ellos quienes primero empiezan a sentir un deterioro en el uso de los servicios de salud que hacen de forma cotidiana. Porque los avisos de intervención, en este caso forzosa para administrar, como lo ha dicho la superintendencia, ¿esta intervención significa que Sanitas va a desaparecer o es simplemente un proceso de revisión que no necesariamente va a llevar a que desaparezca? Que tomó la Superintendencia Nacional de Salud fue la decisión de intervenir para administrar durante inicialmente un periodo de 1 año. Y se empieza a administrar la EPS con el objetivo ¿de qué? De normalizar su situación financiera. Si al cabo de 1 año esa medida no ha todavía obtenido los resultados, los indicadores positivos en la EPS, puede prorrogarse por unos meses más. La intervención de ninguna manera mueve usuarios. Hoy los usuarios de Sanitas están en Sanitas, permanecen en Sanitas. Pero si mañana, al cabo de 1 año, el tiempo que se decida, se define su liquidación, los usuarios se trasladan por decisión del Ministerio de Salud a otras EPS. Es una realidad que no solamente afecta a Sanitas, sino afecta, en el caso de ASEMI, por decirte que tenemos 11 EPS, a la gran mayoría. Entonces, si se aplican los mismos criterios, uno podría estar viendo nuevas intervenciones. Y eso afecta a todo el sistema. Porque hay como ese choque de
de versiones frente a esta situación y cuál es la realidad que ustedes de verdad tienen. Es decir, ¿de verdad se ha incumplido con los pagos? ¿Son las deudas viejas que venían del otro gobierno o qué es lo que no les están pagando? Los ajustes del 22 recién se decretaron las resoluciones para pago. El 23 también demorado, el 24 ya estamos en abril y hasta el momento algunas EPS han recibido el mes de enero y febrero. Entonces ahí hay una demora injustificada. Y el otro tema es la revisión estructural de lo que llamamos la unidad de pago por capitación, que es pues ese valor que se paga por cada colombiano, que hemos insistido en que no es suficiente y que amerita de manera urgente una revisión de fondo para asegurar que el sistema está bien financiado. ¿Qué viene? Es decir, la gente tiene mucho miedo, mucha gente dice el sistema va a colapsar. ¿Ustedes cómo ven el panorama? Pues tenemos también mucha inquietud porque lo que te acabo de decir, estamos levantando la mano hace meses para promover precisamente esos espacios de conversación que permitan tomar las medidas que se requieren para conjurar la crisis del sistema. La respuesta es nula, la respuesta es la intervención, porque la realidad es que no se están resolviendo de fondo los problemas del sistema. Entonces, inclusive, si mañana ya no estuvieran las EPS, el problema no se resuelve. El problema de financiamiento, cualquiera que se quede con los usuarios lo va a vivir. Sea las EPS, sea la nueva EPS, sea una entidad estatal creada para tal propósito, los recursos del presupuesto no están alcanzando. Entonces, si no damos esa conversación a profundidad, podemos tener un sistema quebrado. Bueno, y les voy a mostrar dos indicadores que se tienen en cuenta para determinar si una EPS cumple con los indicadores financieros, que son el indicador de liquidez y el indicador de solvencia. Vamos a ver en esta tabla que tenemos acá. De las 28 EPS que tiene el país, 15 no cumplen con ninguno de estos dos indicadores financieros. En primer lugar está Famisanar, pues que ya está intervenida, y Sanitas. Incluso en tercer lugar también está otra EPS que ya está intervenida, Emsanar. Pero hay algo que es muy interesante, porque como lo decía la presidenta de ASEMI, los indicadores financieros no son la única razón para intervenir. En esta tabla que tenemos acá, por ejemplo, no está la nueva EPS que fue intervenida hoy. Es decir, no tenía el problema de los indicadores financieros, los cumple hasta el momento. Seguiremos poniéndole la lupa a este tema porque la salud pues es importante para todos los colombianos. El sistema de salud en Colombia está en la UCI. Escuchen bien, el país tiene 28 EPS y hay 6 intervenidas por este gobierno. Estas 6, Sanitas, Famisanar intervenida, Emisanar intervenida, Savia Salud EPS también intervenida y Asmed Salud también intervenida. Y sumen a esta lista una que se intervino hace a duras penas unas horas, la nueva EPS, que tiene mitad de dueños privados y un poco más de la mitad pertenece al gobierno, pero ahora quedó en manos absolutas del gobierno. En total de usuarios de las EPS intervenidas o no, 51.7 millones de colombianos. Con esta intervención de Sanitas, y bueno, hay un total de 26 millones de usuarios bajo el control del gobierno. Y quienes están todavía en las EPS privadas, 25.7 millones. Pero con la intervención de la nueva EPS, 11 millones de usuarios de esa EPS también quedan bajo el absoluto control del gobierno. Bueno, mejor dicho, el gobierno en este momento controla la mayoría de las EPS. Vean precisamente lo que hablamos con uno de los hombres más expertos en estos temas. Y nos tiene una visión también, nos da una lectura clave que nos ayuda a entender todo este rollo y lo que está pasando.
¿Empezó ya la reforma a la salud vía decreto o por escritorio? ¿Cómo lo ve usted? Pues sí, y ya lo sabíamos que iba a pasar y que algunos de los elementos de la reforma pues iban a ocurrir sin necesidad de que la reforma fuera aprobada en el Congreso. Pero el plan B sí está funcionando. ¿Usted cree que esa intervención va hacia su liquidación o qué lectura le da? Pues todos los antecedentes de intervenciones de la Super en las EPS anteriores han terminado en liquidación. Ninguna ha mejorado su situación, ninguna ha logrado salir de su bancarrota, de su patrimonio negativo, porque finalmente todas ellas han tenido el mismo problema y es, primero, un patrimonio negativo que es muy difícil de revertir. Segundo, una mayor siniestralidad que no está adecuadamente compensada o pagada con el valor de la UPC. Entonces, pues no van a resolver nada. Básicamente, lo que van a hacer es como tratar de que el impacto negativo sea el menos posible con la red prestadora, pero la olla ya está raspada, incluso tiene un hueco muy grande en el fondo, para ser más gráficos. ¿Qué pasa con esos 6 millones de usuarios de Santas? En teoría, como están las normas hoy en día, se deben distribuir en las EPS existentes en proporción a su participación de afiliación en cada territorio, pero lo que el gobierno quiere, como decía anteriormente, es que todos estos personas de las EPS liquidadas se trasladen a la nueva EPS para incrementar sustancialmente la participación de la nueva EPS en el sistema y tener el control de los recursos. ¿Considera usted que esto es el principio de un efecto dominó para que sigan cayendo las demás EPS y todos los usuarios al final se vayan a la nueva EPS? Sí, sin duda. Yo creo que lo que el presidente vaticinó hace unos meses, el famoso chun 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 que han citado tanto hoy en todos los medios, eso pues se va a cumplir, y eso se sabía que se iba a cumplir, pero creo que el gran error de cálculo del gobierno es que con ese efecto dominó pueden acabar, y de hecho lo van a lograr, acabar con las EPS